Gustavo Segre, analista internacional, profesor de la Universidad Paulista. Gracias por atendernos, Gustavo, como siempre. Cada vez que te consultamos con mucha amabilidad nos atendés. Gracias, buen día. Buen día, no, por favor, es un gusto. Ustedes son amigos. Gustavo, ¿cómo estás viendo esto? Estamos teniendo ahí está, perfecto, ahora te escuchamos bien. ¿Cómo estás viendo esto? Una Brasil seguramente convulsionada, la imagen será muy fuerte, sabemos que Lula no podrá ser esposado, pero lo más probable es que hoy, después de las 5 de la tarde, quede tras las rejas. Sí, mira, te separaría las cosas, inclusive estaba escuchando con atención lo que mencionaba Pablo. Lula hizo un montón de cosas socialmente, y Nuria, ya te cuento lo que vos me preguntabas, pero sí. Desde el punto de vista penal, no estamos hablando solamente de un proceso. A veces digo, es un presidente, un triplex, no es tanto, pero son 7 procesos penales lo que tiene Lula. Este es el primero, donde además en la mención de las posibles o no pruebas, la corrupción no te firma recibos, entonces hay que investigarla, hay que descubrirla, y en el caso puntual de este caso penal contra Lula hay pruebas documentales, pruebas testimoniales, un juez de primera instancia, 3 jueces de segunda instancia, 5 jueces de tercera instancia que le niegan el habeas corpus y 6 jueces de la Corte Suprema que también le niegan el habeas corpus. Entonces no estamos hablando de una conspiración, este es un discurso claro, coherente por otro lado del Partido de los Trabajadores, pero no se acepta la realidad, no tiene nada que ver con la realidad desde el punto de vista de lo que Lula está respondiendo a la justicia. Para vos, ¿él hoy, después de las 5, se entrega directamente o va a escuchar a aquellos que le dicen que resista? Es difícil saber, porque la defensa de los abogados de Lula están proponiendo que se acate la instrucción judicial y punto. Sí. Los apoyadores, militantes del Partido de los Trabajadores, algunos políticos amigos de Lula, no, proponen que se quede en el sindicato y que espere que la policía lo vaya a buscar, lo cual estaría incurriendo en otros delitos previstos en el Código Penal. Entonces, suponemos que la entrega va a hacerse voluntariamente, que él se va a presentar. Y una observación importante, porque hay muchas noticias, estoy escuchando y leyendo en algunos medios de Argentina, como que hay movilizaciones sociales. Acabo de colocar en mi cuenta de Twitter una foto de las 8 horas 42 minutos de la puerta del sindicato de metalúrgicos. Hay 30 personas. No hay muy poca la gente. Ayer se convocó gente porque decía que ayer, bueno, de hecho él salió al balcón a hablar, ¿o no, Lula? Supuestamente para saludar a un grupo de metalúrgicos. Ayer a la noche sí había gente, ayer a la noche había gente. Hoy hay 30 personas y esto se puede verificar en cualquier lugar, en cualquier site de noticias de Brasil. Sé que hay en este momento 2 cortes de rutas en Paraná y el Movimiento Sin Tierra amenazó hacer cortes en todo el país. Pero lo cierto es que hoy no hay ningún tipo de problema social. Yo estoy en la ciudad de San Pablo, a 100 metros de la avenida Paulista, que es un ícono de la ciudad, y el tránsito está normal, la gente está normal, no hay gente en la calle gritando a favor o contra Lula. No hay escándalo por esto que va a ser una imagen fuerte, sin duda. Ahora, paradójicamente se da que es el favorito para las encuestas del mes de octubre. ¿Hay un tribunal que tiene que decidir después si él puede o no ser candidato una vez detenido? ¿O ya se sabe que no? En realidad son leyes diferentes, Nuria, porque él puede ser preso y ser candidato también, o precandidato. La candidatura se registra en el momento que él se inscribe, que completa la ficha de inscripción como candidato. Sí. Pero hasta que no lo hace no hay posibilidad de impugnarlo. Cuando se haga la ficha de inscripción, caso la realice, después el Ministerio Público debe pedir la impugnación porque hay una ley que se llama ficha limpia, que coincidentemente el propio Lula promulgó, y que impide que haya candidaturas por parte de quien tenga sentencia firme en segunda instancia. Claro. Entonces, Lula, desde el punto de vista de la ley, él no puede ser candidato. Ahora, ¿por qué tiene tantos apoyos? ¿Por qué tiene tanta preferencia electoral? La respuesta es muy simple. Primero, porque está proponiendo de todo con mucha radicalización a la izquierda. O sea, basta de control de gastos, vamos a aumentar el Estado para que podamos contratar más funcionarios públicos, vamos a generar más empresas públicas para poder tener más gente trabajando y vamos a reforzar los planes sociales que hoy atienden 51 millones de personas y antes de que Lula asuma eran 5 millones de personas. Entonces es normal que la gente que tiene pocos recursos y sobre todo poca instrucción, y la mayoría de los electores de Lula tiene primario completo cuando lo completa y solamente un sueldo mínimo de ingreso familiar, entonces en función de ese perfil es entendible claramente que tenga tanta preferencia electoral, porque hay gente que no tiene acceso a un futuro mejor. Claro. Pablo. Gustavo Segre, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Soy Pablo Mendelevich. Sí, lo sé, Pablo, claro. Bueno, vos anticipaste que la iban a voltear a Dilma, después anticipaste Lula. Te estoy escuchando muy mal. Te estoy escuchando muy mal. No, te decía que vos anticipaste que iba a caer Dilma, luego anticipaste que iba a ir Lula preso, eso lo vamos a verificar hoy a las 5 de la tarde, pero ya es casi seguro. Y la siguiente pregunta es sobre la campaña presidencial para el 7 de octubre. ¿Qué va a pasar con esa campaña en el caso de que Lula esté preso? Si puede haber alguien que lo sustituya en las preferencias del electorado. Mira, yo creo que Lula sabe que no puede ser candidato, la tiene muy clara porque la ley la hizo él además, pero está apostando a politizar un tema judicial, que además hasta el mes de octubre en las elecciones, es el 7 de octubre la primera vuelta, yo estimo que va a tener una o dos sentencias más contrarias al expresidente. Pero lo que le está haciendo es tratando de mantener la llama viva, el fuego vivo, sobre los que apoyan al Partido de los Trabajadores. El único candidato posible, alternativo a Lula, sería Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, fue el ex prefeito, intendente de la ciudad de San Pablo, que no tiene ningún caso de corrupción, por lo menos hasta ahora, en su contra. La otra opción sería apoyar candidatos de otro partido, pero esto tiene un riesgo político enorme porque apoyando otro partido perdería la posibilidad de empujar la elección de diputados y senadores. Teniendo candidato propio, eso es mucho más fácil. Entonces, imaginamos que falta mucho, y esto, además, no te olvides, Pablo, hay un campeonato del mundo, ¿no? Un mundial de fútbol en el medio, y esto para Brasil es crucial. Yo creo que a partir del 14 de junio, por ahí que comienza el Mundial de Fútbol, se termina la pre-campaña y vuelve cuando termine el Mundial. Y claro, será otra elección dependiendo si Brasil gana o no el Mundial de Fútbol. Con lo cual hay mucho paño todavía por cortar. Vos decías, Gustavo, que Lula, este es el primero de 7 procesos judiciales, ¿no? La pregunta es, ¿en qué momento Lula resultó ser un corrupto? Porque en la Argentina, nosotros con los Kirchner, tenemos una imagen relacionada con su avaricia. Hay una famosa filmación que vos habrás visto muchas veces de Néstor Kirchner abrazando una caja fuerte. Su devoción por el dinero es proverbial, viene de la época de la dictadura, cuando ellos amasaron su primera plata. Y entonces es más o menos esperado que a Cristina Kirchner le guste mucho acumular millones y después te los muestran y están todos juntos. Pero ¿y Lula? ¿Cuándo fue que Lula se interesó por el dinero, por tener plata o por recibir coimas? El problema, Pablo, de Lula fue que debía mantener una imagen de persona simple porque él contraponía la imagen de las élites, como él le decía, ¿no? La élite, la burguesía, el empresariado, a cual él facilitó y ayudó mucho en sus 2 presidencias. En ese caso, entonces, ¿qué hubo que hacer? Para mantener esa figura de Lula pobre, Lula simple, él no podía tener nada a su nombre, y eso le generó los problemas de tener todo esto escondido, tanto que en un pedido de prisión domiciliar hay muchos chistes en el mercado que dicen, ¿y a dónde va a ir si Lula no tiene nada, no es dueño de nada? Vos fíjate que Lula tenía ingresos a los cuales están siendo investigados para ver si realmente eran correctos, por transferencias y conferencias que realizaba en Brasil y en el mundo, pagas por las constructoras de Lavallato, de Petrobras. Lula recibió millones, con lo cual él podría haber comprado tranquilamente el departamento triple que Guarujá y podría haber comprado la chacra de Atibaia. Pero si él hacía eso, dejaba de ser el Lula humilde, el Lula del pueblo. Entonces pasaba a ser de la élite que él tanto contrariaba. Y yo creo que ahí estuvo el problema. No me parece que Lula tenga ese deseo, como vos mencionás, al estilo Cristina Fernández. Lula se corrompió para mantener un proyecto político, pero no era la corrupción personal para él, era para el partido. Todo el lavallato muestra que se robaron miles de millones de reales para sustentar un proyecto político. Y dentro de eso, lo que Lula tiene son monedas, realmente son monedas. Pero en vez de él comprar, y podría haberlo hecho porque tenía recursos para eso, 20 millones de reales, 30 millones de reales en el Instituto Lula por conferencias que él daba, él optó por hacerla por la izquierda, por la sordina, por las sombras, y eso, bueno, fue lo que la justicia determinó, además de la sensación de impunidad, porque había pasado sin ningún tipo de heridas por el mensalón en el año 2005-2006, consiguió elegirse nuevamente presidente y dijo, esto es fácil,
sigamos tirando manteca al techo, que está todo bien. Bueno, y ahí hubo un cambio importante también, Pablo y Nuria, que es la ley del arrepentido, que por presión popular Dilma Rousseff tuvo que firmar en agosto del 2013, porque de nuevo, la corrupción no da recibo, con lo cual si no hay alguien que se arrepiente, no hay nadie que pueda decir lo que ocurrió. Y esta ley fue fundamental. Después de la ley del arrepentido, allá se llama delator premiado. El delator premiado. En agosto del 2013 tanto es así que si pensamos en la cronología, agosto del 2013, ley del arrepentido, 17 de marzo del 2014 arranca la vallata. Bueno, y la última pregunta que te quiero hacer, Gustavo, se refiere a lo que más nos importa en la Argentina sobre el caso Lula, que es desde el punto de vista de la economía, si se va a desacoplar o no esta crisis política institucional de la economía brasileña, porque ahí nos va la vida a los argentinos. Ya está desacoplada, la economía no está asociada con la justicia y ni siquiera con la política, te diría, porque vos fijate, los indicadores de Brasil han mejorado muchísimo en el último año. Para envidia de los argentinos, la inflación de este año debe ser menor al 3% al año, una tasa de interés cercana al 6% al año. El único indicador que todavía no está reaccionando como debería sería la tasa de desempleo, pero de cualquier forma Brasil tendrá un crecimiento del 2.4% de su Producto Bruto Interno y dejó para atrás las malas noticias. Para el mercado, Lula lejos es lo mejor que puede ocurrirle. De hecho, la bolsa ayer subió casi el 1,5% y el dólar bajó. Y lo que hay que esperar, por supuesto, es el vaivén electoral para saber si será un candidato un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha. Sí. ¿Vos creés, remitiéndome a la elección, ¿no?, de Brasil, que con todo esto, porque de esto obviamente va a depender cómo pueda seguir la economía brasileña y el impacto que tenga la Argentina, pero el PT está acabado con un Lula preso? Porque es muy difícil con una condena por corrupción, por lavado, desde la cárcel, hacer un discurso así él mismo no sea candidato y sea en apoyo a otro candidato que decida el partido. No, el Partido de los Trabajadores no está terminado porque Lula esté preso, pero sí es muy dependiente de Lula, uno del otro. Yo diría que no existe Lula sin el Partido de los Trabajadores, como tampoco existe el Partido de los Trabajadores sin Lula. Lo que sí me parece es que cualquier candidato del centro hacia la izquierda no gana sin el apoyo de Lula. Y el Partido de los Trabajadores. Y cualquier candidato del centro hacia la derecha no gana sin el apoyo del PMDB de Michel Temer. Pero apoyar al candidato que decida el PT desde la cárcel, ¿es posible? Es posible, sí. ¿El discurso de la gente hoy tiene Lula preso? 37% es la preferencia electoral de Lula. Si Lula transfiere votos, o sea, coloca un poste, como le decimos aquí, de candidato, un poste, Fernando Haddad, con él, dice, vótenlo a Fernando Haddad, que yo lo avalo. Ya le salió mal con Dilma Rousseff, porque todo esto se generó precisamente en función de no estar el Partido de los Trabajadores en el poder. Pero la transferencia sería de un 22 a un 23% según algunas encuestas. Sí. Eso lo deja entre el primero y el segundo lugar. O sea, el candidato del Partido de los Trabajadores, no siendo aún Lula, estaría en el segundo turno de las elecciones con 22%. Está bien, pero ¿cómo se hace campaña en pos de la honestidad y de si tenés, digamos, a la principal cabeza detenida por el delito de corrupción y de lavado de dinero? No, Nuria, si hay algo que no va a ocurrir es la campaña del Partido de los Trabajadores hablando de honestidad y de lucha contra la corrupción. No, pero para la oposición va a ser mucho más fácil pegarle permanentemente. Por supuesto que sí, claro, no tengas duda, sin ninguna duda. Y si vienen más sentencias, más fácil será también. Claro. Bueno, habrá que esperar para ver cómo... Ayer Pablo planteaba algo muy interesante, que es si la economía va a poder escindirse, separarse del momento político que está viviendo Brasil, la economía brasileña, y depende de eso será el impacto, los coletazos que pueda recibir la Argentina en función de eso, ¿no? Pero todavía eso está a definirse en los próximos meses, ¿no? Yo estimo que no va a haber vinculación de esto con la economía y estimo que la economía brasilera puede ayudar a la Argentina desde que Argentina haga la tarea del hogar, porque la productividad del bien argentino no está en los mejores momentos y estamos perdiendo mercado. Brasil está comprando mucho del mundo y nos compra cada vez menos a nosotros. Claro. Gracias, Gustavo, por habernos atendido. Como siempre, te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y probablemente te volveremos a molestar en breve.